el psicólogo Jaime García para conversarnos de cómo podemos prevenir el abuso sexual infantil. Un tema súper importante para cada uno de nosotros, así que recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para poderte decir cuando venga una información, un tema importante para ti. Conecta también con nosotros a través de todos los comentarios que puedes dejar aquí abajo para nosotros poder poco a poco ir respondiendo y propon qué temas quieres con nuestro psicólogo, nuestro especialista Jaime García. Bienvenido, ¿cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias, Geraldine. Muy feliz de estar acá, muchas gracias por invitarme, para mí es un gran honor. Me gusta mucho siempre ayudar a las personas, darse cuenta de cómo podemos prevenir esta circunstancia. Yo, como te comentaba, soy investigador justamente del maltrato infantil y, por supuesto, el tema, en este caso, del abuso sexual a menores de edad, tanto niños, niñas y adolescentes. Y sí, es un tema que aún está muy mitificado, que muchas personas no saben cómo identificar realmente, cuáles son como las señales de alerta, lo que es un abuso como tal, mitos de este asunto y un largo etcétera que podemos como expresar. Entonces, de verdad espero mucho que toda esta charla que vamos a tener ayude a muchísimas personas y a sus familias para que tengan un buen proyecto de vida. Importante, claro, para poder prevenir ante todo esto, porque, a ver, cuando estamos conversando sobre el abuso sexual, realmente, ¿qué comprende un abuso sexual? Porque considero que hasta este momento puedo pensar, bueno, pero es que abuso sexual infantil es a los niños menores de edad y nada más es el coito o solamente abarca la penetración, pero hay algo más acerca de esto, cuando yo digo que un niño es abusado sexualmente, ¿qué abarca? Bueno, es que el abuso sexual de inicio, me gusta mucho también comenzar un poco para definir lo que es pues un tema como tal, antes de decir qué no es, para después llegar a lo que es realmente o de manera más Okay. concisa. Muchas personas empiezan a pensar de que el abuso sexual lo consideran como un trastorno, como un síndrome, etcétera. Pero sin embargo, realmente lo que dice la literatura científica es que es un evento, es una conducta y es una situación de riesgo. Es un evento adverso que le ocurre a un niño o una niña, en este caso, por supuesto, menor de edad. Y por consiguiente, lo que ocurre en estos casos es que se le vulnera todo el proyecto de vida, no únicamente el aspecto físico, aunque también, pero se le puede afectar muchas otras facetas humanas, por ejemplo, la parte de la motricidad, las sensaciones, la parte de la comunicación del lenguaje, el desarrollo cognitivo, la parte social, la confianza hacia otras personas y muchos otros aspectos más. Entonces, de inicio, el abuso sexual no es un trastorno como tal, es un evento riesgoso, una situación de riesgo que le vulnera a los niños sus derechos, su desarrollo integral, y por consiguiente, si ya podemos decir que el abuso sexual es una conducta que le sucede a un niño que puede ser hecho entre dos o más personas, o sea, puede haber dos ofensores o más, que ataquen justamente a ese niño o niña. Y a su vez, los tipos de abuso sexual no es únicamente a través de un coito o una penetración, hay muchos, ese es un acceso carnal violento, como dice la ley, pero sin embargo hay otros que son actos sexuales violentos, o sea, que simplemente toquemos los genitales de una persona sin su consentimiento, eso sigue siendo territorio de abuso. Además de eso, expresar palabras muy fuertes hacia otras personas, o sea, lo que es una humillación delante de otras personas, también puede ser considerado como un abuso sexual. Además de esto, también, por ejemplo, someter a los niños a relaciones sexuales, a que las vean o que vean pornografía, inclusive sigue siendo un territorio de abuso y sigue siendo un delito además, porque los niños no están preparados aún para poder comprender todo esto. Entonces, el abuso sexual es cualquier situación, acto que le vulnere a los niños su inocencia, que le vulnere, por supuesto, su desarrollo integral, físico, cognitivo, de comunicación, motriz y muchos aspectos de la vida humana. Excelente, psicólogo Jaime, porque quería preguntarle, hace tiempo escuché que las personas o los niños cuando ven a sus padres teniendo relaciones sexuales, a veces que están en la misma habitación, es también un abuso sexual. ¿Es esto cierto? Sí, porque es que los niños no comprenden muchas veces lo que ocurre en cosas como esta. De hecho, hay niños, de hecho, yo también he tenido pacientes que comentan sobre cómo eso les genera como ciertos traumas, o después no quieren como expresar este tipo de cosas. Tienen hasta miedo inclusive hasta las relaciones sexuales y al tacto. O sea, le da miedo, por ejemplo, que los toquen, o cuando comienzan a observar a otras personas a ciertos tactos, que no tienen por qué ser sexuales como tal, pero asocian, por ejemplo, o relacionan que el tocar a una persona mano a mano es un abuso, o por no tocarle el hombro, o por no tocarle de pronto simplemente la espalda, cualquier una parte que no sea íntima como tal,
hasta ese punto, sí le pueden considerar un abuso por lo que han observado en ese momento. ¿Ya? Por el tema de la intensidad, inclusive el tema de los gemidos, muchas otras cosas que son importantes tener en cuenta porque los niños, como hemos dicho, no están preparados para esto. Es verdad que hay diferentes edades. Los adolescentes puede que lo entiendan un poco más, pero aún así eso es algo íntimo, pero aún así no quiere decir que haya que mostrarles cómo ocurre eso. Es verdad que es un tema también de debate la pornografía, porque muchos adolescentes quieren observar cómo es eso para poder aprender, quitarse ciertos miedos, pero aún así es una cuestión también que muchas personas no comprenden porque eso sigue siendo un territorio de abuso. En diferentes países hay diferentes leyes. Aquí en Colombia es de 14 años para abajo, aunque en otros como en Estados Unidos es de los 18 para abajo. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta porque esto también va cambiando a partir de cada país, a partir de ciertas leyes. Pero los psicólogos sabemos que cualquier menor de edad que esté expuesto a tener relaciones sexuales sin su consentimiento es algo que tiene que ver con el abuso sexual, porque se le vulneran sus derechos y ese derecho a decir no. O sea, yo puedo decidir si quiero ver esto, si no lo quiero ver, pero yo tengo que saber cuáles son mis decisiones, mis derechos, qué es lo que yo quiero hacer, cuáles son los límites que debo colocar, respetar la intimidad de otras personas, para que eso a su vez no lo hagan conmigo. Bien, importante también el entender cuándo aprendo o cuándo el niño aprende a decir que no. Porque hemos visto también que cuando van a jugar, lo que hacen cuando tienen un juguete es, por favor, no seas malo, préstaselo a tu amiguito. Entonces, como que nos enseñan a decir sí hacia los demás porque me voy a ver fea o te vas a ver feo o maluca o maluco si dices que no. ¿En qué momento se enseña a decir que no? ¿Y qué tan común es un abuso sexual en Latinoamérica? Porque desde muy Es pequeños, una gran pregunta y realmente... o sea, yo digo es que desde muy pequeños nosotros nos enseñan por esta onda de, bueno, para prevenir a los adolescentes que tengan relaciones sexuales o traigan a un niño, entonces los embarazos precoz, entonces nos empiezan a educar sexualmente para que esto no ocurra, pero se nos olvidó decir cuándo decir que no, hasta Exacto. qué punto. O sea, nos dicen protégete, utiliza preservativos o pastillas anticonceptivas, pero antes de eso es, hey, no, cuando lo Exacto. aprendemos y qué tan común es, Exacto. psicólogo. Exacto. Sí, o sea, es que, bueno, primero, en cuanto a la parte de qué tan común es el abuso sexual Uh -huh. infantil en Latinoamérica, ahí pues hay diferentes estudios, hay diferentes fuentes. Por ejemplo, mal no recuerdo, era la UNICEF la que comentaba que en Latinoamérica, por ejemplo, en 2018, reportaron que entre 15 a 19 años se reportaron más de 1.100.000 casos de abuso sexual en esta edad y sobre todo a Oh, mujeres, a niñas. Por supuesto, esto cambia también en los países. Por ejemplo, aquí en Colombia, en el año 2019, o sea, antes de que empezara la pandemia, uh se -huh. reportaron más de 10.000 casos de abuso sexual a menores. Sin embargo, ahora en el 2021, hasta agosto, se reportaron casi 16.000 casos. O sea, debido a la pandemia se ha ido incrementando. Es verdad que en otros países como El Salvador, por ejemplo, se reportan que a menores de 17 años, el 75% en El Salvador, por ejemplo, muchas veces se reportan a menores de 17 años. En Colombia ese 75% es a menores de 14. Otros países como Ecuador es a menores de más o menos casi el 70%, más o menos 67, ¿verdad? Pero como les digo, cambia también de cada país. No todos tienen las mismas cifras, sino que están más protegidos. Pero sin embargo, Latinoamérica es donde más maltrato infantil se ve. Eso lo dicen diferentes entidades mundiales, internacionales como la OMS. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta porque aún no tenemos como unas políticas, unos buenos Uh programas -huh. para poder prevenir justamente esto si es a nivel social. Familiarmente, si puede prevenirse, hay que educar a los padres porque ese conocimiento pues no lo hacen ellos justamente con esto, ¿verdad? Pero eso es poco a poco. Ahora, en cuanto al tema de decir no y de cuándo es que tenemos que empezar a hacerlo, es cuando ya empecemos a sentirnos incómodos. Hay una fundación que me encanta, que es de México, que se llama PAS, que es Prevención del Abuso Sexual. ¿Qué ocurre? Esa es una entidad que enseña muy bien a los niños cuándo hay que decir no. Por ejemplo, hay videos que son realmente excelentes donde hablan, por ejemplo, dos tipos de caricias, que son la caricia que te agrada, o sea, que no se sientes pues dañado, incómodo, incómoda,
y la otra cuando ya es algo diferente, cuando sí realmente te sientes incómodo, cuando es algo forzado. No ven para acá y te agarro muy duro. Ya esto es distinto, ¿verdad? Entonces, depende mucho de cuando la persona tiene que ver a veces con la experiencia, pero por supuesto los adultos tienen que estar siempre pendientes de qué es lo que está pasando y cómo está pasando y quién. Por eso los niños de inicio tienen que estar siempre con personas de su misma edad. No es común que un niño esté, digamos, con como un niño de 6 años, con alguien de 17. Eso no es como lo más común. Es verdad que puede ser su hermano, puede ser su hermana, pero hay que ver, o sea, qué tanto estamos conociendo a ese niño y sus interacciones. Esto es diferente, ¿ya? Es un niño que se relaciona con muchas personas de mayores edades, está en riesgo de ser abusado porque las interacciones a esas edades, o sea, que quiere hablar un adolescente casi adulto, pues en esas edades, pues quiere hablar, por ejemplo, como estoy yo, por ejemplo, cuando soy padre, o sea, que voy a, yo, digamos, a estudiar, y el tema del sexo, por supuesto que está incluido, ¿ya? Las inseguridades, seré que si lo haré bien, seré que de pronto no seré como el mejor, esas inseguridades, preguntas que ellos se pueden estar haciendo, todo eso no es adecuado que un niño a esa edad lo empiece a escuchar. A los 6 años lo que quieren estar es jugando, quieren estar haciendo cosas, o sea, tanta motricidad que tienen justamente en esas edades, quieren hacer de todo, o sea, que pues creen que son superhéroes, creen que son, por ejemplo, Superman, ahora que están como del Marvel y todo, les encanta todo esto y quieren justamente jugar a esto. Un adolescente tiene otras perspectivas, por eso siempre con niños de su misma edad, ¿verdad? Ese es un asunto, hay que saber decir no. Por otra parte, hay también diferencias en lo que respecta lo evolutivo. Hay niños que, por ejemplo, quieren como jugar un poco con la parte sexual. La diferencia con lo evolutivo es simplemente una exploración. De pronto le toqué el genital a este niño, de pronto le toqué la vulva, Ujú. pero hasta ahí, o sea, fue sin querer, yo no lo quería hacer, únicamente quería conocer qué era eso y ya, hasta ahí, no pasa más. Nunca Hasta más lo ahí es volví a sano. hacer. Hasta ahí. Siempre y Ok. cuando sea una exploración. Hay niños que Ujú. por lo hacen de una manera más brusca, hay que ver qué es lo que está pasando con ese niño, qué está observando, porque cosas como estas, un ejemplo, de lo más común que hacen a veces los hermanos es bañarse juntos, ¿verdad? Se bañan juntos, entonces comienzan como que a observar, se dan cuenta como esas diferencias a nivel de genitales, de los cuerpos y lo comienzan a entender mucho más, ¿verdad? Pero la diferencia cuando ya algo no es evolutivo, ¿qué es? Cuando ya eso, a pesar de que eso se hizo y no se conocen como las consecuencias, eso se sigue haciendo. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, conozco un niño que de pronto hizo eso y lo sigue haciendo, a pesar de que yo que la niña se puso triste, o que ni siquiera se puso triste, sino que de pronto eso le incomodó, o se le dijo las normas, la profesora en el colegio, la madre en la casa, mira, eso no se hace, a la niña se respeta, es tu hermana, es tu amiga, es tu compañera, eso simplemente no lo vuelvas a hacer. Tú querías conocer cómo eran las cosas, sé que tú eres un niño apenas, no sabías cómo las diferencias sexuales íntimas de cada sujeto, pero ahora ya si las conoces. Si esto se sigue vulnerando, ya esto es distinto, ¿ya? Ok. Y ahí es cuando uno quiere de verdad hacer daño porque esos niños comienzan a partir de lo que están viendo en casa, quieren hacerlo para imitar y porque les puede dar cierto placer, porque el abuso sexual, otra de las características es Ujú. que está muy relacionado con el abuso de poder, más que algo sexual como tal, tiene que ver con qué tanto poder el ofensor ejerce sobre la víctima, ¿ya? Y puede ser, por supuesto, generalmente son adultos, pero hay adolescentes, hasta otros niños que también con más experiencia, con más conocimientos, como decimos, o sea, que están observando en casa, por ejemplo, utilizan todo ese conocimiento para atacar al menor víctima, ¿verdad? Y son muy hábiles en detectar cuáles son las debilidades o falencias de estos niños. Niños con baja autoestima, que tienen poca protección, de pronto que no les enseñan a defenderse, sea por ejemplo en una pelea, de pronto que hay que saber decir, que no decir. Son muy hábiles en detectar estos aspectos y se aprovechan justamente de eso. Atacan como a partir de esas debilidades y comienzan, en este caso, a abusar sexualmente. Quiero preguntarte sobre si el abusador puede ser entonces un adolescente. O sea, ¿Sí? ¿desde qué edad puede conocer un abusador? Porque hasta este momento yo pensaba, ok, los niños menores de edad están siendo abusados por adultos ya mayores de 25 años que tienen algunos trastornos y listos, pero por lo que escucho, pueden ser otros niños inclusive los que pueden abusar de otros. Claro, sí. Porque es que, por ejemplo, ahí está inclusive el tema del bullying, Ok. ¿ya? Porque el bullying está también el tipo, que es el tipo sexual, ¿verdad? Porque Mm. ahora, no siempre tiene que ser un acto sexual, un acceso carnal, o sea, no hay por qué tener una relación sexual como tal. Como hemos dicho, el simple hecho de estar tocando los genitales de otras personas ya es un territorio de abuso, ¿verdad? Y en el colegio, en este caso que hablamos del bullying, en acoso escolar, es muy común muchas veces que los niños que son abusadores o adolescentes, más que todo,
digamos que le levantan las faldas a las niñas, a Cierto. veces en la clase, por ejemplo, de educación física, Ujú. le tocan, por ejemplo, las tetas, sus pechos, y entonces eso le genera mucha incomodidad y genera secuelas, por ejemplo, mucho asco hacia su cuerpo. A partir de eso pueden también tener trastornos alimentarios y que piensan que como se veía hermosa o muy bonita, se cuidaba mucho, ahora va a intentar volverse fea para que eso no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Ya. Se genera también sentimientos de culpa, se genera depresión, tantos aspectos que pueden generarse, estrés postraumático, ansiedad generalizada, ansiedad social, no quiero estar otra vez en esa clase, no quiero ir al colegio, y sobre todo por unos aspectos faciales de miedo, ¿ya? Para detectar un poquito el abuso sexual, adelantándonos un poco a esa pregunta, hay que fijarnos en los cambios. O sea, una cosa es que una persona, digamos, no quiera acomodar con alguien en un día, diferente es que en una semana completa o con mayor frecuencia no quiere hablar ni con su mamá, ni con su papá o con otras personas de confianza. Hay algo está ocurriendo, por ejemplo. Entonces, efectivamente, sí pueden ser también menores de edad que abusan sexualmente, puede ser uno o más personas que sean ofensores de una persona que sea víctima y efectivamente puede ser tanto menor de edad como mayor de edad. Sí ocurre eso. Ok, importante también lo que comentas, porque ahora recordando rápidamente algunos momentos de la adolescencia, es ver a compañeras vistiendo franelas muy anchas, pantalones muy anchos, inclusive desarregladas. Entonces, claro, ahorita con el mundo de las redes sociales es como, bueno, tiene baja autoestima, pero hay que ir un poquito más allá. ¿Por qué te quieres esconder? ¿Qué está pasando? Que no quieres agradar a las demás personas indiferentemente de cuál es el sexo del que te atrae. Entonces, es importante, pero ¿qué otras consecuencias puede tener un niño o una niña que fue abusado sexualmente, tanto en el momento como en la adultez? Perfecto. Las consecuencias son muchas, porque como les comentaba antes, lo que se está fracturando es todo un proyecto de vida, ¿verdad? ¿Qué significa esto? De inicio tenemos que tener en cuenta las edades. No es lo mismo un niño, una niña que fueron abusados sexualmente a los 5 años, por ejemplo, que ocurre, a otros que están abusados en la adolescencia, no es lo mismo a los 5 que a los 15, ¿verdad? Okay. Entonces, por ejemplo, si es un acceso carnal en niños y niñas muy pequeñas, se puede observar que físicamente el útero se daña, por ejemplo, para siempre, ¿verdad? Sus órganos internos pueden dañarse, dificultades inclusive motrices, les cuesta caminar. Otro de los aspectos un poco a nivel cognitivo es que hay dificultades en el aprendizaje y la atención. Entonces, se ven realmente muchísimos aspectos, inclusive la parte también de la comunicación del lenguaje, que es lo que tratan los fonoaudiólogos. Porque, por ejemplo, el lenguaje se acaba de desarrollar de 0 a 5 años. Siempre para poder entender las consecuencias del abuso sexual, siempre hay que tener en cuenta el desarrollo normal de los niños y de las niñas. Por ejemplo, a nivel motor, que eso se acaba de desarrollar más o menos también como a los 5 años. ¿Qué pasa con todo esto? Toda esa capacidad para poder desarrollar la motricidad fina y gruesa, ¿cierto? Los niños que han sido abusados sexualmente les cuesta muchas veces desarrollar eso. Si lo normal, digamos, que era como a los 5 años, de tener una mejor puntería y muchos otros aspectos, ahora les cuesta mucho más eso por los daños físicos que se han generado. El poder caminar, es que antes que el niño podía pues caminar bien, ahora veo que está como caminando un poco, como dice, como chueco, ¿cierto? Entonces, esos aspectos, por supuesto, importantes. El lenguaje. Niños que antes hablaban perfectamente bien, ahora hablan muy rápido, están tartamudeando. Sigue siendo un territorio, una sospecha a nivel de violencia. A nivel cognitivo, o sea, lo que es la atención, la memoria, el concentrarse y estos aspectos, por supuesto, la motivación, también se pueden perfectamente alterar. Niños que antes estaban muy bien en el colegio, que ganaban todas las materias, de pronto perdían una, ahora están perdiendo 7 materias, 8 materias, son aspectos a observar. Okay. Niños que de pronto se les olvidan mucho las cosas, también puede ser un territorio de abuso, ¿verdad? A nivel social, niños que eran antes muy sociables o tampoco los más sociables, pero ahora socializan muy poco o se aíslan completamente. Esto, por supuesto, pueden ser consecuencias y son señales también de alerta a tener en cuenta, ¿ya? El examen físico, porque muchas veces los médicos pueden hacerlo perfectamente y digamos que un examen físico puede no ser como suficiente, porque más que todo lo que se observa es la parte inclusive psicológica. Los dibujos es otro aspecto a tener en cuenta. Ya a partir de los 2 años, 6 años, ya pueden perfectamente los niños expresar su mundo interior. Entonces, a partir de esto, uno puede comenzar a ver qué es lo que pasa con ese niño o niña. Y hacen, por ejemplo, dibujos muy intensos, rayar muy fuerte, el trazado, una cosa que sea un trazado muy suave, otra que sea muy fuerte, muy intenso. Niños que por ejemplo dibujan genitales con mucha intensidad, muy grandes,
o que dibujen una niña, y lo que se observa ahí sea, por ejemplo, que la vulva esté como que muy abierta. Este tipo de detalles no son normales que los niños lo hagan. Ya ahí eso es perfectamente ya un indicador clarísimo de que algo está ocurriendo en su parte íntima, corporal, sexual, ¿verdad? Otro aspecto que se puede alterar, la autoestima. Porque la autoestima yo siempre enseño que hay 4 grandes pilares, como dice el doctor Aquilino Polaino en España, que es el autoconocimiento, que es qué tanto me conozco yo a nivel corporal en este caso. Entonces, bueno, yo tengo pues ojos verdes, tengo de pronto mi pelo de este color, entonces listo, yo me acepto con estas características que tengo. Después yo me autoposeo, yo decido quién soy y qué quiero ser, ¿verdad? Y una vez que tengo todo esto, pues yo me entrego a las demás personas, pero como esta persona, este niño, esta niña, se le ha vulnerado todos estos aspectos, la autoestima, por supuesto que va a afectarse, se pueden generar también trastornos de depresión leve, depresión mayor, mixta con ansiedad, diferentes aspectos que se pueden observar, ¿ya? Hay muchas cosas que se pueden observar en los niños con este tipo de circunstancias, muy pendientes de los dibujos porque son de lo más claro que uno puede observar, tanto los padres, en plan del servicio, cuidadores, cuidadoras, docentes también, pues son claros indicadores de que algo está pasando con estos niños. Si esto hacemos caso omiso, se nos olvidó, mira, pensamos que es probable que simplemente le gusta dibujar eso, simplemente ya no le caen bien los amiguitos, y bueno, de repente quería hablar mucho, pero ya dejó de hablar, y bueno, agarro tal vez una tablet con juegos, lo dejo al niño o a la niña jugando con eso, y se me olvidó. Y así pasaron tal vez 15 años. ¿Qué ocurre con ese adulto que cuando niño fue abusado? ¿Cómo sería tal vez, según tu experiencia, algunas características que tiene este adulto? Esa es una gran pregunta y es realmente muy complicado. De hecho, eso me recuerda a un caso que atiendo justo ahora, que es más que todo con la ama, porque es que la ama tiene una gran culpa, porque es que Okay. ella, pues detectó cuando su hija tenía 9 años que fue abusada sexualmente, pero no hubo un coito, sino que su padrastro, porque otra cosa que el abuso sexual siempre ocurre es con la gran mayoría del tiempo, es con personas que son muy cercanas a las víctimas, los padres, padrastros, abuelos, abuelastros. Aunque las mamás también pueden ser, por supuesto, abusadoras, la madrastra también, aunque es con mucha menor frecuencia. Los hombres son quienes más abusan. Entonces, ¿qué pasa con las Según personas que las según las estadísticas? estadísticas, y también entendiendo bueno, que esto es según las personas que hablaron Ujú. y lo que se supo, porque hay otros que a lo mejor ni siquiera tuvieron Exacto, porque al valor final, de comentar. eh, porque al final son los casos que al menos se reportan, ¿verdad? Pero por Claro. supuesto hay mujeres que también son abusadoras, nada más que digamos que la forma en que se abusa es un poco más, es diferente porque el hombre, la manera en la que abusa es un poco más, digamos, un ¿Mm? poco más agresiva, o sea, un poco más manifiesta en ese sentido. La mujer es un poco más planificadora y lo oculta mucho más, ¿ya? No, sí, pero ocurre. Ok. Entonces, digamos que lo que más puede hacer la mujer en ese caso, aquí rápidamente contestando, Ujú. es a través de una manipulación. Ya se manipulan muchas veces a las víctimas, o no es como tan común muchas veces, pero digamos que también intentan como hacerse embarazar, aunque no es como lo más común en ese caso, ¿cierto? Pero sí es verdad que manipulan con el fin de tener sexo, pues en este caso con el hombre que realmente no lo quería hacer. ¿Ya? Por diferentes motivos, pero por supuesto, inclusive hay casos donde también hasta amarran al hombre, ¿verdad? Le dan, por ejemplo, alguna droga, le dan algo, o sea, puede ser que queda dormido, se desmaya, lo agarran y porque el abuso sexual, quien es ofensor o ofensora, la gran mayoría del tiempo lo que tiene es un trastorno en lo moral, es decir, que no le importa el otro. O sea, Ok. puede ser cualquier cosa, le puede haber pasado lo que sea, o tú miras la infancia, ten remordimiento, mira, ten algo de reflexión, pero no lo hace. Entonces, sí es verdad que puede haber algún trastorno mental, pero son las excepciones, ¿cierto? La gran mayoría del tiempo es un trastorno en la parte moral, lo que se conoce como psicopatía. O sea que por más de que uno intente hacerle entrar en compasión, no la tienen. Y no tienen No, tampoco no maneja la intención. empatía para otra persona, o sea, no No, para siente el nada. dolor de la otra persona, no se No. puede colocar en los zapatos de la otra persona. Exacto. Ok. Exacto. Entonces, ¿qué puede pasar con los niños que han sido abusados sexualmente y se convierten en adultos y nunca se hizo una intervención? Pues que los trastornos que se generan ahí se generalizan, independientemente a nivel mental, a nivel comunicativo, a nivel motriz o a nivel físico, porque como hemos dicho, eso se va poco a poco generalizando.
Por ejemplo, niñas que nunca pueden, pues ya de madre, ya de grande, quedar embarazadas, no pueden ser madres. O por ejemplo, niñas que desarrollaron pues trastorno de estrés postraumático, que es el trauma que la gente conoce normalmente y piensan como que, mira, lo que tienen que hacer es simplemente como que olvidar eso y ya, si se superó eso y es un gran error. Porque lo que pasa con estas personas que han sido abusadas es que después, cuando vuelven a tener, o tienen la oportunidad de tener una relación sexual que sea sana, que no sea abusiva ni nada de esto, otra vez vuelven como que a sentir esa caricia que es sana en su percepción, en ese daño que se ha hecho, la vuelven a sentir como si fuera el abuso. Por eso se llama generalización, ¿ya? Esa es la gran diferencia. La depresión, por supuesto que se puede generar la culpa, entonces deja de cuidarse. Si antes buscaba, pues, bañarse, yo también tengo pacientes que no se bañan al menos una vez cada semana, con el fin de evitar ser abusadas, ¿verdad? Porque esa belleza piensa que es lo que atrae al agresor. Y realmente no es así, porque de agresores, abusadores sexuales hay muchos tipos. Hay unos que también, por ejemplo, sienten depresión. Entonces, ¿cómo intentan como quitarse esa depresión? A través del abuso. Entonces, como yo me siento como deprimido, voy a atacar a alguien para que esa persona, pues para yo dejar de sentirme mal y no me importa el sufrimiento de esa persona. Hay otros que son más explosivos, hay una gran cantidad de rasgos y eso es un gran error. Por eso hay que tener en cuenta que la culpa no es de la víctima, sino la culpa es del ofensor, ¿verdad? Por eso no pueden tampoco como caer en estos errores. Entonces tienen que seguirse cuidando, pero piensan a través de esos errores que la culpa fue de la víctima y comienzan a tener todos estos síntomas, dejan de cuidarse, caen en trastornos alimentarios, tipo anorexia, tipo bulimia, y sabemos que los trastornos alimenticios pueden llegar inclusive hasta la muerte, en casos más graves. Por supuesto, en la depresión sin mucha culpa puede haber inclusive casos de suicidio que no se detectaban. Pacientes que inclusive después de tantos años no quieren ahora estar en la casa con, con su familia y esa familia por supuesto se desestructura. Y si pueden, por ejemplo, ya ser madres de familia o ser padres, en el caso de los niños, los varones, piensen que de pronto no podrán ser buenos padres o intentan hasta repetir esas conductas porque fue lo que aprendieron, o sea, no se rompe ese círculo. Por eso la terapia es fundamental y las consecuencias son muy graves. Hasta en casos mayores, de lo más grave que hemos visto, es que se generan trastornos psicóticos, o sea, lo que se conoce como esquizofrenia o coloquialmente lo que la gente llama estar ya loco, o sea, que hable, pues, pues, que hable como con las paredes, que hable solo o sola, que tampoco se cuide físicamente y que su lenguaje sea muy desorganizado, que no tenga como sentido lo que expresa, ¿verdad? Entonces, todo eso por supuesto es fundamental. Inclusive un caso que me comentó una vez una profesora en la universidad, donde decía que ella fue abusada sexualmente muchas veces por sus parejas, fue abusada 3 veces por los mismos hombres que tuvo de pareja, fue madre de esos abusos también. Y lo que pensaba ella, que para evitar que sus hijos fueran abusados, que nunca hubo evidencia de que estuvieran siendo abusados, pensaba que la manera para acabar con eso era quitándoles la vida. Y efectivamente lo hizo. Ah, Entonces, efectivamente, o sea, el no tratar un abuso sexual, el no denunciarlo a tiempo, el no tratar a tiempo, las consecuencias a largo plazo son nefastas. Son nefastas. terrible. ¿Qué desierto hay, psicólogo Jaime, si una persona se puede convertir también en abusador? Sí, claro. Que hablaba Claro, sobre estos porque, ciclos. sí, porque digamos que hemos comentado la mayoría del tiempo las personas que son abusadoras sexualmente son psicópatas, ¿verdad? Psicópatas. Pero no necesariamente, porque muchas veces hay personas que, digamos que, como que pensaron que era como un simple juego, pero hay diferencia, porque hay gente que sí puede sentir culpa, ¿verdad? Hay gente que también somete a otras personas a hacerlo. Digamos, hay padres que colocan, por ejemplo, a sus hermanas también en caso a que sea su hijo quien la abuse sexualmente, y eso sí también sigue siendo un territorio de abuso. Pero como está aprendiendo a hacer eso, pues también lo puede, por supuesto, repetir, ¿ya? Por supuesto que se pueden convertir en abusadores más adelante también es una posibilidad. No siempre, pero algunas personas pueden también llegar a, sí, o sea, pueden llegar perfectamente a volverse, ¿verdad? A matizar eso. Entonces, por supuesto, la intervención es fundamental. Y además, a veces hasta lo hacen con el fin de no tener problemas con el padre o con la madre, quienes esté sometiendo a hacer estos actos. Eso también es un temita, un tema porque estábamos, bueno, nombraste también esos, los abuelastros, ¿sí? Padrastros, madrastras también, entonces pendiente porque a veces por no tener conflicto con la pareja es preferible como que callar y decir, no, eso Callar. no ocurrió, no ocurrió. Pero Exacto. ¿cuáles son las señales que indican, que me pueden indicar a mí, oye, tengo que estar alerta de mi hijo, de mi hija? Sé que hemos dicho algunas,
pero si nos las puede recordar o si existen otras también para estar más atentos de, ok, ¿qué pasa? ¿Está respirando? ¿Qué otra cosa está pasando? ¿Está mandando muchos mensajes? ¿No quiere jugar? ¿Qué ocurre que yo pueda agarrar? ¿Y qué hago? ¿Qué hago cuando me doy cuenta de que algo cambió en mi hija o en mi hijo? Perfecto. Como les decía, hay que tener en cuenta los cambios. De inicio, para poder detectar esto, tenemos que tener como esa sensibilidad con los niños, o sea, tenemos que conocerlos bien. Digamos, inclusive hasta la edad no tiene tampoco mucho que ver, porque realmente darse cuenta no es difícil. Lo que sí es que hay que conocer a los niños. Para muchos padres de pronto sea mucho más complicado porque hay padres que no conocen a sus hijos, tienen que irse a trabajar, están muy poco en casa. Entonces, en este caso, como quienes más recomendables serían pues los cuidadores, sean independientemente, ya que se dediquen al servicio doméstico, las nanas, las abuelas, los abuelos. Y ahí, de inicio, tenemos que tener buena comunicación, pero una comunicación funcional. Cuando digo comunicación funcional, eso es hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eso es funcional. Ujú. Una comunicación más de tipo afectiva o emocional. Mira, está todo bien, te puedo ayudar en algo, quieres de pronto que te traiga agua, te sientes bien, pienso que te siento como estresado, como angustiado, o sea, ¿en qué puedo ayudarte? Esto es distinto. Generar esa confianza y esa empatía. Cuando se genera eso, es más probable que uno comente ciertas cosas, no necesariamente abuso sexual, pero sí que se genera la confianza y poder conocer más a la persona, ¿verdad? Eso es fundamental. Cuando uno conoce ya al niño, ahí uno puede comenzar a detectar cambios en estos. Entonces, hay muchos indicadores, como comentábamos antes, los problemas a nivel físico, dificultades para poder caminar, inclusive dificultades para poder ir al baño a veces, digamos una enuresis, o sea, niños que se hacen pipí otra vez, que antes controlaban eso, ahora otra vez tienen justamente eso, enuresis, que es que se hacen sin poder controlar, relajan esfínteres, o sea, y enuresis y encopresis. Enuresis es que se hacen pipí, encopresis es que no pueden como controlar la posibilidad de ir al baño y hacer popó, ¿verdad? Eso es encopresis que antes lo podían controlar, ahora ya no pueden controlar eso por esos daños físicos que han ocurrido. A nivel de comunicación, el lenguaje, esa violencia que experimentaron, si antes podía hablar bien el niño, ahora lo que hace es hablar mal, tartamudea, ¿verdad? O ahora quiere quedarse callado, que es lo que se conoce como mutismo. Sea mutismo generalizado, que no hable nada, o mutismo selectivo, que ante ciertos temas, bajo su decisión, su voluntad, no quiere simplemente tocarlos, se retira del lugar. La motricidad, que le cuesta caminar, por ejemplo, o que le cuesta saltar, que vemos que siente dolor inclusive hacia ciertas actividades que requieren esfuerzo motor. A nivel cognitivo le cuesta concentrarse, le cuesta aprender, a nivel académico, si antes tenía muy buenas notas, ahora se reduce significativamente el desempeño de ese niño o niña. Otros aspectos importantes son la parte social, que el niño ahora no quiere estar pues con esos amigos, con ese grupo, un nivel familiar, no quiere estar en la casa, no quiere estar en la casa del tío, de la tía, de los abuelos, todo eso a tenerlo en cuenta, pero por supuesto, como les digo, con una circunstancia que es de miedo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es como la mejor manera para poder detectar que algo está pasando? Porque no es solamente un indicador, sino la suma de varios, ¿verdad? Cuando suman varios, ya esto es distinto, ya estamos ya con indicadores clarísimos de que algo está pasando en todo esto, ¿verdad? Otros aspectos son también las dificultades para ir a dormir, porque por supuesto puede pasar en momentos, porque la pedofilia en este caso es una suma de conductas que ocurre en momentos de lo íntimo y de lo oculto, por eso puede pasar también durante las horas de la noche cuando nadie está en casa. Entonces los niños ahora no quieren irse a dormir, quieren estar siempre con la mamá, con el hermano, con la hermana si es posible, quedarse a dormir de pronto en otra casa, pero con mucha frecuencia pedir eso y tener pesadillas, terrores nocturnos, que se levanten a la mitad de la noche, grite mucho. Eso también es señal de abuso sexual, ¿verdad? Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando hay una suma de muchos, ¿cierto? Y cuando uno comienza a observar esto, hay que acudir inmediatamente a una consulta psicológica, porque a partir de esto, a partir de diferentes pruebas, por ejemplo, las pruebas que son muchas veces proyectivas, de hacer dibujos, podemos observar que algo está pasando. Hay muchas. Por ejemplo, el test Makeover, que es el dibujo de la figura humana que se dibuja a sí mismo para ver cómo se percibe a sí mismo él en el mundo. Otro que me gusta mucho es el de la figura de dibuja el test de la persona bajo la lluvia, de cómo percibe una persona de esta dificultad pues ambiental, ¿verdad? Todo eso se puede perfectamente observar y los detalles que colocan en los dibujos son indicadores clarísimos de que algo está pasando con ese niño. Ok, entonces su recomendación es de llevarlo de inmediato a un especialista, a un psicólogo. Un psicólogo, un psiquiatra, y que por supuesto sepa cómo tratar esto. Esto por supuesto es muy complicado. A veces la revelación no es como tan sencilla,
Por supuesto, para el caso no es solamente psicología clínica, la psicología clínica sería el caso del tratamiento, de la recuperación. Hay que incluir también lo que es la psicología forense para ver la parte del Mm, testimonio, ¿verdad? Que es la revelación. Porque cuando uno comienza a detectar todo esto, es verdad que a veces pasan como muchos problemas, las parejas, los hermanos no pueden creer absolutamente nada de esto, la familia de origen no lo puede tampoco creer. Y eso hay que ser, hay que tratar esto con mucho cuidado porque es muy delicado hacerlo, ¿verdad? Y son muy ingeniosos porque, porque cuando uno observa también casos de abusos, hay mucha literatura que se demuestra en noticias que las personas hayan podido ver que cuando las cámaras que son ocultas, cuando se ven las noticias, se ven los casos, los testimonios, los documentales, uno puede observar que de inicio, cuando estaba el niño, digamos, en el ascensor, que es un lugar donde lo pueden perfectamente hacer, hicieron del acto, pero digamos que si hubo sangre, por ejemplo, entonces limpian perfectamente todo eso porque vivían ahí. Saben cómo es el edificio, cuando la gente sale, cuando el lugar está solo. Ellos aprenden a detectar todas esas cosas, lo planifican. Otra característica del abusador es que cualquier persona que abuse de un niño sabe bien lo que está haciendo. Lo sabe muy bien. Lo planifica y lo ejecuta con frialdad, sin ok. importarle el daño que se le genere a esa persona. Bueno, psicólogo Jaime, yo creo que en este momento tenemos varios puntos a tratar aún más para otros encuentros. Me encantó, por ejemplo, el poder detectar quién es el abusador, ¿sí? Me gustaría poder conversar con esto. Si estás de acuerdo, las personas que Claro. nos están viendo, pues por favor escríbanos en los comentarios qué otros temas, porque también considero muy importante la comunicación afectiva que nos enseñe cómo podemos crear lazos afectivos con nuestros hijos para tener buenas relaciones ya de adultos y también para crear un campo de confianza donde yo pueda creer en lo que me dice y esa persona, el niño o la niña, sepan que pueden comentarme lo que sea y yo no me voy a molestar ni voy a ir en contra de él o de ella. Y de esta manera creo que por eso se puede evitar que lo sigan abusando, ya sea de manera psicológica, física, este, pues esta es la idea, de poder ayudar a otras personas para que no sigan ocurriendo estos abusos. Exacto. Ahora sí, unas últimas recomendaciones. Me encantaría que nos pudiese ayudar para fortalecer estos conocimientos que hemos aprendido de usted hoy. Claro que sí. Bueno, para poder fortalecerlo, hay muchas cosas que se pueden llevar a cabo. Hay muchísima literatura que lo enseña. Y como les comentaba antes, la autoestima es de lo que más uno tiene que empezar a trabajar. Porque tanto en la parte tanto escolar como en la parte de la casa, por ejemplo, enseñarle a los niños los nombres de las partes del cuerpo y por supuesto que enseñen los padres y Okay. los docentes y cualquier cuidador directo que nadie debe tocar sin permiso ya, o sea, el cuerpo de los niños, porque ahí vive su hijo, su hija, o sea, es mi casa, yo vivo justamente en mi cuerpo, el cuerpo es un regalo, ¿verdad? Entonces, conociendo estos aspectos, ya los niños van a poder tener esa autoposesión, como decíamos antes, el autoconocimiento, las características de mi cuerpo, cómo soy, qué tengo yo, qué de pronto tiene otra persona, mis ojos son verdes, ellas son de ojos marrones, azules. Eso comienza a hacer la diferencia y yo me poseo a mí mismo, yo primero me conozco, pues me acepto, me autoposeo, yo decido qué soy y qué quiero ser y finalmente yo me entrego a las demás personas. Eso es la autoestima, el autocuidado corporal, eso por supuesto es importante enseñar desde muy pequeños cómo se cuidan las partes del cuerpo, cómo se baña, de pronto, o sea, hasta inclusive hasta la parte del juego, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no deben hacerse. Esa educación también sexual, como también decíamos antes. Pero educación sexual no quiere decir enseñar a los niños a cómo tener relaciones sexuales, no. Sino, por ejemplo, como lo que decíamos antes, el saber decir no. Hasta ahí. Eso también tiene que ver con el tema de la educación sexual. Por supuesto, enseñarle a los niños, como uno dice, mira que mamá se quiere, que mamá y papá se quieren mucho, entonces de ahí como que vienen los hijos, que ya no sea como que simplemente la cigüeña, que fue como que eso, sino que poco a poco vayan dando más pistas de qué es lo que puede estar pasando, ¿ya? Poco a poco en un lenguaje que ellos puedan ir comprendiendo y ya en la adolescencia, a veces también como preadolescencia, también está como que ese debate, ¿no? Pero ¿cuándo es el momento en que se puede decir con el fin de prevenir el abuso sexual, ¿ya? Entonces, poco a poco vamos escalando esos puntos para que sepan un poco más qué es lo que necesitan los niños y cuándo es que tenemos que decirles con más de detalle de las cosas, que eso sí o sí, en la adolescencia es cuando más quieren saber de todo. Ahora,
para poder prevenir el abuso sexual, que realmente hay muchísimas buenas formas para poderlo hacer. De inicio, tenemos que conocer los mitos y no validarlos. ¿Qué mitos hay? Por ejemplo, que el abuso sexual realmente no existe, que ocurre solamente a personas de ciertos barrios. Es verdad que inclusive las personas, como comentabas antes, Geraldine, el tema, la parte económica, porque hay personas que son abusadores sexuales con mucho dinero, que son ricos, son millonarios, entonces la persona, la madre, por ejemplo, que tiene 2 hijos, 3 hijas. Claro, de hecho, y disculpa, psicólogo Jaime, pero Sí, hay uno en Estados Unidos que fue muy ujú, sonado, incluso salió en una serie bueno, habían muchas niñas, él le pagaba para que les diera masaje, exacto, incluso traficaba a menores de edad, grababa exacto. videos con Prostitución personas infantil. muy influyentes a nivel mundial. Y luego de todo esto, pues se demuestra años después, 30 o años después, sí, 30 años después, lo que él hizo. Entonces, Efectivamente, a veces no solamente son de lugares con poco poder adquisitivo, o sea, creo exacto. que estas personas pueden estar en cualquier lugar. Pueden ser realmente en cualquier lugar, no es únicamente barrios, de pronto de barrios abajo. En Colombia, como tenemos 6 estratos, Ujú. piensa que es únicamente estrato 1, estrato 2, estrato 3, o sea, como lugares como muy pobres, pero realmente no es así. Puede ser de personas más ricas que pueda haber con mucho éxito social y laboral, pueden ser perfectamente abusadores. El abusador puede estar en todas partes, ¿verdad? Entonces, conocer estos mitos y no validarlos, que son solamente personas perturbadas y mentalmente, no es cierto o que solamente están bajo efectos de alcohol y drogas, sí, pero no siempre lo están. Como Mm. decíamos antes, son perfectamente conscientes. Entonces, conocer estos mitos y no validarlos. Por otra parte, conocer las palabras de las víctimas, qué es lo que les pasó y cómo les pasó. Tener en cuenta el suceso, contextualizarnos, qué es lo que está pasando, cómo está pasando, a quién le pasa. Y entonces, bueno, ya como sabemos qué es lo que ocurre, vamos a solucionarlo, qué podemos proponer. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que como está más en la familia, como es más que todo gente que está más cercana a los niños y las niñas. Entonces, ¿qué normas tenemos que poner en casa para que esto no ocurra? Entonces, bueno, después del fin de semana vamos a salir todos juntos, pero como es un padrastro, una madrastra, no voy como que a dejarle así de la nada simplemente, sino que voy a dejar conocer mejor a esta persona, a ver qué también se relaciona. De pronto dejarle con otra persona también de confianza, que antes observe cómo es con otros niños, ¿cierto? Cosas como estas. Por otra parte, por supuesto, de una vez que uno tiene claro estos asuntos, lo que uno también tiene que tener en cuenta es el enfoque de derechos. Si yo me enfoco en los derechos de los niños, un programa de prevención, y yo como familiar voy a poder prevenir muy bien estas circunstancias. El derecho a la confianza, el derecho a una libertad sexual, el derecho a tener pues un respeto, todo eso por supuesto será muy benéfico para cualquier persona que tenga un buen proyecto de vida, ¿ya? Entonces, conocer este fenómeno, no validar estos mitos, conocer las realidades y finalmente dar esa confianza, esa comunicación para que los niños y cualquier persona tenga un buen proyecto de vida a futuro. Muchísimas gracias para todos ustedes. Él es el psicólogo Jaime García y ustedes pueden conectar con él y agendar su cita a través de saludvital.com. Entran en su perfil profesional y pueden agendar su cita, ya sea por videollamadas o chat. Esto es Salud Vitale, la aplicación que te conecta con especialistas de la salud y servicios médicos. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto.